estaba mirando y estaba pidiendo pistas. Yo te pido que lo pongas No, en palabras, por favor. Quizá el problema es lo que pasa cotidianamente, ¿no? Porque la verdad es que hay un montón de debates de hace mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando Cristina Fernández largó la Argentina Trabaja y dijo que iba a ser la gran fábrica y puso el monotributo social, ¿no? O sea, ahora estamos hablando del monotributo productivo, pero ya existía el monotributo social con las más o menos las mismas ideas, digamos, del monotributo productivo que se plantea ahora. En realidad hay una cuestión más de fondo. Nosotros hace 20 años que venimos como Barrios de Pie haciendo comedores y merenderos, intentando fabricarnos el trabajo, intentando capacitarnos y buscar formas. Ahora, 20 años, la verdad que es una frustración. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Está claro que la permanencia en el tiempo de los planes sociales o de la ayuda es el fracaso de la política. Sí. Estamos de acuerdo en Y eso. de la economía. Sí. Ahora, no hay acuerdo, evidentemente, en la manera de salir. Uno escucha a los empresarios y a sectores hoy de la oposición levantando la bandera de la reforma laboral. Y me da la sensación que, por lo menos eso, hay algunas, sola mencionar experiencias internacionales, podemos mencionar una experiencia nacional. En los primeros años de Néstor Kirchner, sin tocar una coma de la ley laboral, se crearon fuentes de empleo. Por ejemplo. O sea, creo que no pasa por ahí la solución, por lo menos para mí. Pero además, ¿sabés cuál es, yo creo, el principal problema? Que esto no hay que discutirlo en la elección. Porque la realidad es que terminan, o sea, digo, son discursos electorales o manotazos de ahogado en algún punto, que para nosotros la verdad es que es como que pasa y siempre es lo mismo, digamos que, o sea, abajo sigue pasando lo mismo y arriba los candidatos pelean o tratan de ver cómo convencen a la gente de algo que después no termina de ocurrir. O sea, para vos cuando hablamos de si son todos parches, ¿son todos parches? Son todos parches, pero hace 20 años que venimos teniendo parches. Entonces, evidentemente hay que discutir esto con una cuestión más a mediano plazo. Realmente tiene que haber dirigentes que se comprometan a decir, bueno, vamos a transformar esto. Y lamentablemente la dirigencia política no ha estado a la altura de la circunstancia. Realmente, porque lo que se anuncia y se vuelve a anunciar y se refrita y se vuelve... Y vos en el barrio ves, la verdad, sí. ¿Cómo está el la barrio? situación cada vez peor. ¿Cómo está el barrio? Desencantado, diría yo, porque la verdad es que, después de lo que pero sucedió... digamos más allá de la política, ¿con qué situación se está viviendo hoy en el barrio? Lo que vos ves. Y lo que nosotros lo que estamos percibiendo ahora, mucha gente que viene nuevamente, digamos, se ha acercado mucha más gente nuevamente a pedir el potenciar trabajo, a poder tener un lugar en el potenciar trabajo, porque se había anunciado que se iba a pagar un nuevo IFE, no se terminó pagando, y entonces lo que hay es mayor demanda, de decir, bueno, necesito algo para compensar esa otra changa que tengo que no me alcanza. Y está esta situación de que muchos no quieren ingresar a un trabajo registrado porque pasa esto, están registrados en un trabajo que quizá le pagan, que yo, 30.000 pesos, ¿sí? Con el potenciar cobras 16. Entonces dicen, bueno, 16 a 30, ponele durante ¿cuánto? 3 meses y después para volver a entrar al potenciar no puedo volver a entrar. Sí, o sea, hay una situación donde en muchos casos, yo digo porque el otro día cuando se discutía esto de que no se consigue gente, no se consiguen meseras, no se consiguen mozos y qué sé yo, ¿cuánto le están pagando para que vayan trasladándose a, no sé, a trabajar 8, 10 horas, 12 horas? Le pregunto a Sol, el salario mínimo es 32.000 pesos aproximadamente. Sí. Pues nada, ¿no? No, estamos muy atrás. Yo te quiero preguntar, Silvia, y después voy con eso. Sí. Porque vos contás un poquito la situación en el campo, ¿no? Estamos hablando de trabajo. Yo creo que hay que ir incluso paso más atrás. Me parece que hay hambre directamente, ¿no? Lo que está pasando en los merenderos, en los comedores, es que hay hambre, hay más gente, no hay la misma calidad de comida. Creo que eso contaste el otro día, que no llegaba la comida que habitualmente llegaba. Estamos como varios pasos más atrás, y que gente que trabaja no llega a comer, tiene que ir a un comedor. Y va al comedor. Gente que tiene trabajo, que tiene oficio. ¿Sí? O sea, no es solo tener trabajo, sino un ingreso digno. Y bueno, claro. pero por eso digo que es una cuestión más estructural. Tenemos muchos abuelos que cobran la jubilación mínima y vienen a buscar comida al comedor. Eso es lo que está pasando. Entonces, hay una situación crítica muy profunda, muy grave, que lo dice el propio INDEC cuando dice, bueno, el 50%, cuando se habla del tema de pobreza, nosotros le vemos la cara. ¿Sí? La verdad que los números, bueno, intentamos buscarle la vuelta a los números, pero cuando vos lo que ves es la cara de eso, la situación es mucha gente volviendo a pedir potenciar trabajo y más gente en los comedores. Eso es lo que nosotros estamos percibiendo hoy. Más gente, o sea, en este último tiempo también, a pesar, no sé, por ejemplo, estos intentos de controlar los precios y eso, o sea, no se ve, digamos, un cambio en estos 2 años. Mira, el cambio que nosotros vimos fue con la tarjeta alimentar, ¿sí? Que había como durante el mes, algunos días, los primeros días que venían menos personas, ¿sí? Al comedor.
como que empezó a resolvió ser más de una urgencia. algo que no fuera, no es esa constancia de que todo el tiempo viene la misma cantidad de gente, ¿sí? Ahora, la tarjeta alimentaria y todos los ingresos se fueron deteriorando con la inflación. Entonces, esa también es otra realidad que todo deja de alcanzar. Es como que nada, ¿sabés qué es la sensación? Que nada alcanza. Porque hasta el potencial, bueno, 16.000 pesos. Explícame claro. cómo una familia Con la inflación vive es con imposible. eso. Entonces, con la inflación que tenemos es imposible. Pero aparte, bueno, las referencias, esto, que el salario mínimo sea esa referencia y lo comparas con lo que sale en la canasta, bueno, realmente es una situación muy difícil, muy difícil. Sí, me permito, mientras la escucho a ella, digo, evidentemente estamos equivocando, porque si el foco es que cada solución que se da es una ayuda social, evidentemente nos estamos olvidando que lo que tenemos que solucionar es la dignidad del trabajador para que su propio ingreso o la de su cónyuge termine Puedas vivir solventando a la dignamente. familia, generándole la posibilidad de que los chicos se eduquen sin tener que ir a trabajar, comiendo, teniendo salud, teniendo acceso a la cuestión sanitaria en su vivienda. Todo eso y todo lo que va a ayuda social, bueno, evidentemente el eje no está. Pero a ver, en Jorge, el ¿qué te justo imaginas? ¿Cómo lo resolvemos esto? No, primero, digamos, con una mesa de consenso. El Consejo Económico y Social es una mesa a largo plazo. Primero, me parece una buena herramienta para empezar a que discutamos todos en dónde estamos parados. Aquí también se necesita de deshacerse de un montón de prejuicios sobre quiénes llevan adelante las políticas empresarias, quiénes llevan adelante la defensa de los trabajadores, quiénes llevan adelante la política del poder en la Argentina. Ahora, ¿están dadas las condiciones para esos consensos Hoy, que son básicos? Después de una pandemia, pareciera que los empresarios están absolutamente enloquecidos por saber cómo pueden mejorar su rentabilidad, saliendo de una crisis económica como nunca inédita en el mundo inédita. Bueno, hubo un se han conflicto. perdido más de 250 millones de empleos plenos en el mundo. Yo te iba a decir- Y América Latina ha sido uno de los peores continentes donde se ha perdido más cantidad de trabajo. Vos pedís consenso, ¿no? Hubo una puja, una tensión muy fuerte por cuando fueron el recambio de las autoridades de la UIA con el gobierno nacional, ¿no? Sí. Hubo una tensión muy fuerte ahí porque había una postura muy crítica hacia el gobierno en medio de la pandemia. Vos decís además que ahora, por las urgencias, una salida es el Consejo Económico Social, que hay que sentarse sindicalistas, empresarios y gobierno. ¿Están dadas las condiciones? Vuelvo a preguntar lo que dijo Cata. ¿Están dadas las condiciones para eso? Primero, las condiciones externas dependen de muchos factores que no son nuestros. Las internas tenemos que generarlas, porque si no las generamos nosotros, no las van a hacer los de afuera. Y en eso, digo, si no somos suficientemente inteligentes, ni los empresarios van a ganar, ni los trabajadores van a tener mejores trabajos. Nos piden a veces que seamos un poco más ayornados en cuanto a las normas laborales. Cada sector viene desde hace rato discutiendo normas laborales nuevas dentro de sus convenios colectivos de trabajo, tratando de ayornarse. Pero a veces lo urgente nos saca de vista lo importante. Ahora, pero y lo urgente sí. es que el trabajador tenga su dinero en el bolsillo. Tenemos que, cada vez que nos sentamos a discutir paritarias, ¿qué discutimos? ¿Normas laborales o salario? Salario, ¿por qué? Porque tenemos una inflación del 48, 50% y lo que necesita el trabajador, antes que un derecho laboral más, es primero su Que salario. hace años viene perdiendo Claro. ingresos, ¿no? No, Hace ahora eso, años. pero 25%. acaban de sentarse a firmar un salario mínimo vital y móvil que es de pobreza. Que viene con bases y que se han dado, Sí, que se han dado pero aumentos muy grandes, esa pero que vienen mesa con de bases consenso de ese absolutamente modo claras. no sirve, porque es una mesa de consenso donde se baja el salario, o sea, se convalida un salario bajísimo, incluso respecto de las comparaciones con el resto de los países de América Latina. O sea, me parece que realmente eso es lo que duele, digamos. Silvia. Lo que, cuando estás en el barrio... ¿qué? A ver, Cuando- te quiero... Perdón, Mayra, un segundo, que Alex creo que quería decir algo. Sí, yo creo que ahí es donde tenemos que tomar el toro por las astas, digamos. Hay un primer punto en el cual en la sociedad tenemos que asumir un principio de realidad, que es un poco lo que creo que la sociedad argentina está procesando. El IFE ayudó, lo que estamos discutiendo ahora ayuda, es decir, tenemos un problema serio del mundo laboral que tiene que ver, entre otras cosas, con la valorización del trabajo. Porque lo que dice Silvia, o lo que dice Jorge, hasta de la economía popular hasta el trabajador formalizado tiene un problema de cuánto vale el trabajo. Y cuánto vale el trabajo es muy concreto, es decir, qué poder de compra te da el salario que vos recibís. Y eso tiene tres dimensiones. Una es el salario,
Otro es el endeudamiento privado, que es un factor muy importante en todos los sectores y que baja un poder de compra. Pues si vos pagás algo al 200% de tasa de interés, te baja un poder. 3 es el costo de los alimentos y el costo de muchos productos, que también te baja un poder de compra. Entonces, todo eso es un mapa bastante complejo que implica que revalorizar los salarios del empleo y del trabajo, si me aceptan, digamos, esa distinción entre el mundo, digamos, de la relación de dependencia y el que no está, revalorizar el trabajo requiere nuevas instituciones. Eso implica que tengamos innovación, que estemos dispuestos a crear nuevas formas de valorizar. Si está en la pregunta, ¿están los acuerdos posibles? Sí, están los acuerdos posibles si sentamos una mesa donde en el centro de la mesa está el trabajo y la producción, y el sujeto trabajador y productor. Y les pregunto cómo afecta en eso la campaña, ¿no? Y la radicalización de la campaña electoral en este contexto para justamente llegar a esos consensos en una mesa con acuerdos que es básicamente tratar de dejar de vivir en urgencia, ¿no? Las políticas son políticas de Estado que se tienen que hacer en este caso, como tantas otras, ¿no? Como la educación, salud, trabajo, son políticas de Estado y por lo tanto tienen que ser políticas a 10 años. Con lo cual a veces en los discursos de campaña se dicen o se hacen de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar o a lo que más o menos votos le traiga. Y yo creo que definitivamente lo que tenemos que hacer es corrernos de esa situación, de esa coyuntura y trazar un meridiano. Y que el presidente que hoy esté siga teniendo la misma política en algunos ejes centrales, como decía recién, y en este caso en el trabajo, del que sigue. En eso, digamos, vuelvo a insistir, tenemos que tener la amplitud necesaria para saber que este país es un barco en el que estamos todos y al que tenemos que llegar a buen puerto, ¿no? Evidentemente, a veces mirarse el ombligo, y lo hago desde un punto de vista autocrítico, sin echarle la crítica a otro, implica, digamos, nada más que mirar nuestra situación y no el resto. Yo sé que las empresas quieren más rentabilidad. Ahora, ¿a expensa de los derechos de los trabajadores? No, se pueden generar por otro lado. Se pueden generar por otro lado. Mayra. Me quedé con lo que decía Silvia, que lo que se está haciendo no alcanza. Cuando llegó Alberto Fernández a la Casa Rosada, algunos dirigentes de movimientos sociales entraron al gobierno, como el movimiento Evita, Somos Barrios de Pie. A partir de eso, ¿tuvieron otra receptividad de parte del gobierno o ustedes que no entraron quedaron con el mismo diálogo? ¿Cómo fue eso? Mira, cuando se me Alberto se abrió como una esperanza, porque la verdad es que lo que había sido el gobierno de Macri había sido muy malo, y él planteó el rol de las organizaciones y la importancia de que las organizaciones tuviéramos protagonismo, incluso incorporó algunas organizaciones como parte de la gestión. Ahora, nosotros creemos de que quedó enredado, digamos, ¿no?, en ese discurso. Porque la realidad está bien, estuvo la pandemia en el medio. Nosotros, de hecho, cuando nos convocaron, no siendo parte del gobierno, nos sentamos a las mesas de trabajo porque dijimos acá hay que dejar de lado la diferencia porque hay una situación muy crítica, una enfermedad que desconocemos, digamos, y que bueno, que había que ponerse a trabajar. La realidad hoy es que estamos en situación de más pobreza, que quienes generan ganancias las siguen sacando para afuera, porque ese es el otro tema que no se tocó hoy. Vos lo planteaste en un momento de qué es lo que está pasando con las ganancias de las empresas y cómo eso no se vuelve a reinvertir, porque ¿de dónde sacamos la plata para reinvertir y para para generar trabajo? Bueno, evidentemente la poca visibilidad que se le dio a los Pandora Papers, ¿no?, que tiene que ver un poquito con lo que vos decís, ¿no?, el dinero que se va fuera del país. Pero te quiero preguntar, por ahí a Jorge le pregunto, ya no de cómo generar trabajo, sino de la gente que está trabajando. Y vos decías, bueno, hay cosas que se dicen en la campaña, que el salario le va a ganar a la inflación. ¿Es un discurso de campaña? ¿O la realidad, en los convenios que ya se cerraron, las paritarias, efectivamente los acuerdos salariales están por encima de la inflación? No. Primero, digamos que el componente de ganarle a la inflación solamente no implica que se pierda poder adquisitivo, que son dos conceptos diferentes, digamos. El poder adquisitivo del salario privado ha perdido en los últimos 5 años alrededor del 25% y el del salario público un poco más. Con lo cual, doy el ejemplo de mi actividad. Seguros, el año pasado cerramos 52%, este año 48%. El 100% en 24 meses. Seguimos perdiendo contra el peso devaluado, sí, contra la inflación. Y la inflación tiene dos cosas absolutamente disruptivas en una discusión paritaria. La primera, que es alta, y la segunda, que es imprevisible. Entonces, hablar de inflación al principio de año, que era
no la del presupuesto del 29%, la que se estimaba por el... 30 y pico. Era el 36, 34, 32, hoy terminamos en el 48 y probablemente termine en el 50. Entonces, efectivamente, hay ahí una tarea para hacer, que esa sí es muy importante por parte de la macroeconomía y de la economía que va a trazar el gobierno para adelante. Entendemos que la pandemia ha llevado a que haya mayor emisión y que, como decía recién Alexander, hubo ayudas sociales a los empresarios y a los trabajadores que permitió que débilmente el círculo productivo virtuoso de la economía siguiera manteniéndose. Pero hoy, digamos, en una mesa paritaria, uno lo que hace es tratar de ir peleando contra la inflación y haciéndolo lo que nos hemos dado en llamar paritaria permanente. Nunca a 12 meses, sino a 3 meses, 4, 5, 6 como mucho, para poder sentarse y decir, bueno, ¿en cuánto más tenemos que recuperar en lo que sigue? Les quiero preguntar algo que nos preocupa a todos los argentinos, obviamente, que es qué va a pasar después de las elecciones desde su lugar. Obviamente nadie tiene la bola de cristal, menos en la Argentina, ¿no? Pero ¿qué sienten, qué olfatean, cómo sigue esta situación una vez que pasen las elecciones, pase lo que pase? Bueno, yo ahí disentiría sobre un balance tan oscuro, digamos. En primer lugar, porque las organizaciones sociales han tenido lugar dentro del gobierno, han hecho propuestas y muchas propuestas de esas han avanzado. Y han permitido, han permitido visibilizar un fenómeno, que de hecho lo estamos discutiendo hoy. Este programa hace 2 años no hubiera ocurrido, independientemente de la situación económica, digamos. Se ha avanzado en un debate público. Estamos tratando de un tema, de un fenómeno que empezó en el 95, que tiene 25 años y que se agravó con el macrismo y que se agravó todavía más con la pandemia. Con lo cual, claramente, en 99 días, digamos, de gestión sin pandemia, ¿Se agravó es solo difícil. con la pandemia? No, ¿O no, hubo un modelo económico? O por eso un te digo plan? que es un proceso de 25 años Sí. que lleva muchos años. Ahora, el problema de esos 25 años tiene que ver con una transformación del capitalismo a nivel internacional y en Argentina, donde justamente en el centro de la política y en el centro de la economía no pusimos los trabajadores y los productores. Ahora, muchas de las señales, digo, en la Secretaría de Economía Social se lanzó el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Economía Popular, que es una reivindicación del 2016. Hay 3 millones y pico de inscriptos. En alguna provincia hay más de inscriptos en el RENATEP, en Economía Popular, que en el sistema privado. Ahora, ¿ese registro qué permitió? Permitió dar una base de visibilidad para hacer políticas públicas, parte de las cuales hemos hablado hoy. Eso implica un proceso de transformación institucional. ¿Por qué digo eso? Porque en relación a tu pregunta de post-14 de noviembre, vamos a avanzar, y ahí hablo como parte del gobierno, vamos a avanzar en reformas institucionales profundas que tienen que ver con justamente valorizar el trabajo de la producción. El crédito es uno de los temas fundamental, crédito a la producción. Todos los mecanismos de valorización laboral de las nuevas formas de trabajo que hay, incluido el trabajo sociocomunitario, que es parte de la agenda del cuidado en términos amplios. Para avanzar sobre esa reforma institucional implica que abramos la cabeza a un concepto amplio de trabajo y producción. Sobre eso quiero insistir mucho, porque si volvemos con herramientas viejas, ahí sí no vamos a poder avanzar. Les voy a pedir, porque nos queda Sí. poquitísimo tiempo, una conclusión de 1 minuto cada uno. Si pueden, si es posible. Y si quieren responder lo que yo pregunte, como se imaginan el día después de las elecciones. Bien, yo lo que digo es que necesitamos trabajos formales y genuinos para que estén primero cubiertos con un convenio colectivo, para que tengan seguridad social, para que tengan salud, y para eso necesitamos trabajadores formales. Eso es un camino a largo plazo. Para eso se necesita que se produzca trabajo. Para eso se necesita mayor inversión. Y los inversores van a pedir mejores condiciones para poder invertir. En ese camino, que parece difícil, que parece trazar, hay 3 actores fundamentales. Los empresarios, el gobierno y los trabajadores. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, todos salimos beneficiados. Sin olvidar que en la Argentina no pueden existir personas que tengan hambre, no pueden existir personas que no tengan trabajo, porque como hace 25 años venimos diciendo, tenemos todo para crecer y nunca lo hacemos. Ahora, Jorge, el punto de partida, yo insisto, ¿no? Me parece bien con esta iniciativa de ponerse de acuerdo, de recrear el Consejo Económico y Social. Ahora, si lo que uno escucha en plena campaña es que a un sector, el sector empresario, dice la solución es la reforma laboral, y la CGT dice esa de ninguna manera puede ser la solución,
ya arrancan a los tumbos, ¿no? Ya arranca mal. Lo que los dicen son los grandes grupos económicos y no quienes producen la mayor cantidad de empleo genuino, que son las pequeñas y medianas empresas. Bueno, no, pero acá ha venido un empresario pyme a decir, nosotros necesitamos que nos representa a quién. alivien. Sí, pero hablaba Viste que tienes- hablaba de cargas patronales, no hablaba de necesariamente de No, pero de reforma, de que alivien con impuestos, con cargas. La matriz tributaria es una discusión que Claro, hasta es nosotros la otra tenemos discusión, porque sí. afecta no solo a quien invierte, sino a quien consume. Nosotros somos consumidores, todos los trabajadores somos consumidores. Entonces, evidentemente en eso estamos de acuerdo en un montón de cosas. Hasta podemos generar un consenso en esa situación para que la matriz tributaria no sea un peso sobre cada uno de nosotros y que sí genere mayor inversión. Ahora, eso no tiene nada que ver con una reforma laboral que implique, digamos, hacer más barato el trabajo. Eso no va a generar el laburo por sí mismo, no lo va a generar. Entiendo, digamos, que en esa idea que anda dando vuelta, vuelvo a insistir, es de los grandes grupos económicos que son los que más dinero tienen a disposición y en el interior del país profundo, sobre todo, la pequeña y mediana empresa produce más del 80% del trabajo que hoy es formal. O sea, vos ves como más allá, digamos, de la postura, según ustedes, de los grandes grupos empresarios, que pueden haber acuerdos sobre estos puntos para empezar a crecer después de las elecciones. Sí, claro. Sí, yo más apuesto porque es la única manera en la que podemos transitar. Si nosotros como representantes de los trabajadores nos centramos y nos acorazamos solo en defender nuestras posturas por sí mismas y no considerar que hay una inversión, que tiene que haber una inversión productiva y un Estado que genere como mediador, evidentemente nos equivocamos. Lo mismo del sector empresario y claramente la política tiene mucho por hacer acá. Y cuando hablo de la política, perdón, no hablo solamente del gobierno, hablo de la política en su totalidad. No, estoy pensando que estos grandes grupos son gravitantes, ¿no? En muchas cosas. Justamente ahora estamos discutiendo el tema de los precios, ¿no? Y tenemos grupos económicos muy importantes que se resisten a congelar los precios de los productos de la canasta básica de acá al 7 de enero. Digo, con esos hay que negociar igual, porque evidentemente pesan a la hora de decidir algún tipo de políticas como el congelamiento de precios. Pero le acabo de contar una anécdota que la hago pública porque me parece, cuando terminé el coloquio de idea, hubo un empresario que se acercó a mí y me dijo, vos no podés hablar este discurso en un escenario donde te están escuchando empresarios. Y mi discurso era que el Estado tenía una política de shock por hacer para adelante. A ver, ¿estamos entrando en que todos necesitamos más trabajo y que esta Argentina funcione o que solamente nos miramos nosotros y vemos qué es lo que más nos beneficia? Bueno, pero vos fíjate que ni siquiera quiere que lo digas. Ya no que lo implementen o que lo propongan, ni siquiera querían que lo digas. Pero precisamente no vengo a agradar, vengo a decir lo que me parece que solución tenemos. Decilo que esto no fue acá, ¿no? Que no pasó en este programa. No, lo digo que fue en el coloquio de ideas, claramente. A No ver, tengo problema. Silvia, tu conclusión. Estamos muy preocupados por lo que va a pasar después de la elección, porque en realidad el gobierno viene de una derrota y además no se termina de saber para dónde quieren ir. Creo que las discusiones públicas tan agresivas generan mucha incertidumbre y estamos muy mal. O sea, la verdad que no se está bien. Así que la verdad que tenemos una preocupación porque quienes se han agrandado, digamos, no son precisamente los que más nos van a defender. Entonces, la verdad es que hay mucha incertidumbre porque, insisto, la cosa no está bien y sabemos que después de una nueva elección, si se repiten los números, bueno, también va a haber mayor conflictividad a nivel político, estoy hablando, y bueno, veremos qué sucede con lo social. Perdón, conflictividades, ¿imaginás un estallido como siempre se especula a fin de año? No, pero los tironeos que ya hubo por la presidencia de la Cámara, por quién va a estar. O, Las ¿viste? internas con violencia. Las internas y también cómo la oposición se para frente a esto. La verdad es que eso no es muy auspicioso con una situación social y económica muy difícil. Así que la verdad es que ojalá me equivoque y ojalá se puedan llegar a consensos. A veces quizá momentos muy críticos hacen que se llegue a consensos, pero bueno, la verdad que no lo estamos viendo ni siquiera dentro del propio gobierno y eso nos preocupa mucho. Alex, tenés segundos para concluir. No tengo que ir al corte. Yo diría simplemente que coincido que estamos en un esquema de mucha violencia social, que está la posibilidad de un acuerdo, que la posibilidad de ese acuerdo gira en torno al trabajo de la producción, de los que hacen acá en la Argentina, y que tenemos por delante un camino de creación institucional que permita valorizar el trabajo de la producción. Si hacemos eso, podemos sacar el país para adelante. Bien. Antes del corte. 5 segundos. Como le dijiste lo del estallido.
quiero decir que los que menos tienen siempre fuimos los garantes de la paz social, aún en un gobierno en el que nos llevó por delante con muchos derechos como fue el anterior. Siempre los que menos tenemos fuimos los garantes de la paz social. Gracias a los tres. Sí, muchas Gracias a gracias. ustedes. Nos vamos a un corte y ya venimos con un poquito más de fuego, amigo, ¿eh?